La historia del día de hoy relata cómo un hombre que por azares del destino se hizo de una gran recompensa por su valor al ayudar a un difunto. Esa historia es la siguiente. Cuando era joven allá por los años 70, me fui yo solo de aventura a un pueblo mágico que estaba a varios kilómetros a las afueras de la Ciudad de México. Se acercaba el Día de Muertos y quise ir al pueblito para tomar fotografías de cómo festejaban estas comunidades a sus difuntos. En ese entonces no llevaba mucho dinero, pero logré arreglarme con un señor muy amable que accedió a darme alojamiento y comida por unos días, al menos hasta que terminaran las festividades, y así yo regresar a casa. Era el 31 de octubre y pude notar cómo las personas empezaban con los preparativos previos para celebrar el Día de Muertos. Las calles se tornaron pintorescas con adornos de papel picado de varios colores, alebrijes hechos de papel periódico pintado, ofrendas recién montadas con comida, dulces y bebidas, y las entradas de las casas adornadas con pétalos de flores de cempasúchil. Yo estaba maravillado con todo lo que veía, y no dudé en empezar a fotografiar todo lo que me parecía interesante. Eran como las 3 de la tarde, y mientras me paseaba por las calles de aquel pueblito, me volví a encontrar al dueño de la casa donde me hospedaba. Lo saludé y me dijo que no desaprovechara el tiempo fotografiando los preparativos, que lo mero bueno vendría hasta la noche. Me recomendó que conociera la belleza del bosque que estaba a las afueras del pueblo y sobre todo que explorara la famosa Cueva del Rey que se encontraba a las faldas de un cerrito a mitad del bosque. Eso me llamó la atención y le pregunté al señor el por qué se llamaba así ese lugar. Él me dijo que se cree que en esa cueva yacen los restos de un antiguo emperador azteca y que muchos pueblerinos y personas extranjeras han hecho expediciones para tratar de encontrar dichos restos, pero que nunca nadie los ha encontrado y hasta el día de hoy permanece esa leyenda. Yo quedé fascinado con la historia del señor y me decidí visitar dicha cueva. El señor amablemente me dijo en qué dirección debía caminar para llegar hasta la cueva, y fue así como emprendí el viaje. Mientras caminaba a través del bosque, yo iba contemplando la belleza de la naturaleza e iba tomando fotografías del paisaje boscoso. El tiempo pasaba y cuando miré el reloj sin darme cuenta, eran casi las 6 de la tarde y el sol empezaba a ocultarse. Me arrepentí de haber perdido tanto tiempo contemplando el bosque y no enfocarme en llegar a la Cueva del Rey. Pero decidido, seguí caminando en dirección a la cueva, pero esta vez sin distracciones, y mi objetivo era aunque fuera tomar una sola fotografía de la entrada del lugar. Al parecer y afortunadamente, el cerro que se veía lejos ahora estaba a unos cuantos metros de distancia de mí. Así que los ánimos regresaron a mí y caminé más aprisa. Faltaba muy poco para llegar cuando escucho algo que me hace detenerme a secas. Camino lentamente hasta estar cerca de aquel ruido y veo entre los árboles que hay un grupo de hombres rubios vestidos de negro y bien armados, hablando cerca de una camioneta de carga a un costado de la entrada de la cueva. No parecían ser mexicanos y hablaban en inglés, pero por lo poco que entendía de lo que decían, estaban maldiciendo y quejándose de que no encontraron nada dentro de la cueva. Por mi seguridad, decidí quedarme escondido entre los árboles y no moverme hasta que estos hombres se fueran. Al poco rato salieron dos hombres más de dentro de la cueva cargando unas bolsas negras repletas de lo que parecían ser piedras, y las subieron a la parte trasera de la camioneta. Cuando terminaron de subir las cosas, todos los hombres subieron al vehículo y se marcharon tomando un rumbo distinto al que iba en dirección al pueblo. Fue entonces cuando salí de mi escondite y me acerqué a la entrada de la cueva. En ese momento le di toda credibilidad a las palabras del señor. Era verdad que había gente extranjera, y en este caso peligrosa, que buscaban fervientemente
los restos de este antiguo emperador. Ya estando frente a la cueva, tuve unas ganas inmensas de entrar y ver qué es lo que había ahí dentro, pero se estaba haciendo tarde y la luz del sol era cada vez menos, así que solo tomé la fotografía de la entrada de la cueva y me dispuse a regresar. Mientras camino, veo que hay algo en el suelo muy cerca de donde estaba la camioneta de estos sujetos. Me acerco para ver qué es y veo que se trata de la mandíbula cadavérica de lo que parece ser un cráneo humano. Me sorprendí mucho por el hallazgo y mientras más lo observaba, por su color y deterioro, bien podría haber tenido siglos de antigüedad. En vez de dejarlo ahí, lo llevé conmigo para que cuando estuviera de nuevo en la ciudad encontrara algún especialista que me dijera más sobre él. Así que lo metí en mi mochila y emprendí el regreso al pueblo. Cosas muy extrañas me empezaron a pasar mientras regresaba. Por alguna razón, mis fuerzas iban en decadencia, mi visión de esos momentos se tornaba borrosa, mi temperatura empezaba a elevarse, empecé a sudar como nunca antes lo había hecho, y me sentía en una constante paranoia donde escuchaba voces y sentía que algo o alguien iba detrás mío, tan cerca como si me estuviesen pisando los talones. Quise pensar que todo se trataba de sugestión, o que quizás me había enfermado y estaría bien si descansaba en cama por el resto de la noche. Sentí que era una verdadera lástima haberme enfermado justo en esas fechas, pero tenía que posponer la sesión fotográfica si quería estar en mi mejor forma para el día siguiente. Cuando por fin regresé al pueblo, me fui directamente a la casa donde me hospedaba. Toqué la puerta y el señor al ver mi estado se asustó y me preguntó que qué me había pasado, que si estaba todo bien pues me veía fatal. Yo le dije que sí, que todo estaba bien, que solo se trataba de una fiebre y que solo necesitaba descansar. Me preguntó que si necesitaba algo y yo le dije que no, que solo quería dormir. El señor no puso peros a mi decisión y me dejó irme a acostar en una habitación pequeña. He de decir que en cuanto toqué la cama, el peso del cansancio se apoderó de mí y caí dormido profundamente. Pasaron unos instantes y no sé cómo fue, pero me desperté en el suelo, en medio de lo que parecía ser una cueva fría y oscura. Me levanté y muy asustado empecé a caminar por los alrededores de la cueva en búsqueda de una salida. En medio de mi caminata, logré visualizar una cámara de la cueva de la cual emanaba luz de antorchas. Decidí ir hacia ese lugar y cuando por fin entro, veo que hay un enorme altar con muchos símbolos antiguos, figuras ornamentales, cuencos con incienso encendido y otras variantes de cosas que nunca había visto. Me quedé observando el altar y de repente, detrás mío, se escuchan pisadas y en cada una de ellas resonaba el sonido de cascabeles. Cuando volteo, veo a un hombre de estatura muy alta, fornido y vestido con la vestimenta típica de la realeza de los aztecas, y en su cabeza llevaba un gran penacho con miles de plumas variocolores. La mirada de este hombre mostraba serenidad y claramente no tenía intenciones hostiles. Al ver a este hombre, y a pesar de que se mostraba apacible, en mí generó un temor rotundo, pues era algo que no me esperaba y mi sentido de alerta predominaba ante cualquier otra emoción. El hombre se acerca a mí y sin decir una sola palabra, extiende su mano hacia mí, incitándome a que la estrechara con la mía. Al no tener más opciones, con miedo estrecho su mano y entonces el hombre empieza a comunicarse conmigo telepáticamente y me dice: Okichtli, calzano omit, nechtekotli, nedbetlawitili, hualtepolstoka, teyacanilitzli, aanamotle, yehuatl teyacanilitzli, huica teocuitlaviali. Claramente el hombre no estaba hablando español, sino la lengua antigua que hablaban los aztecas, el náhuatl. Pero yo incluso sin tener idea de esta lengua,
De alguna manera entendí perfectamente qué es lo que me decía. Se trataba de una solicitud y me pedía que regresara a su tumba los restos que guardé en mi mochila a cambio de una recompensa. No tenía idea de que los restos que llevé conmigo fueran de este hombre. Sin responder nada más, asentí con la cabeza y el hombre soltó mi mano. Se despidió de mí con un movimiento de cabeza y se dio la vuelta para caminar hacia el centro de aquella oscura cueva y desaparecer en medio de la oscuridad. Cuando los cascabeles de sus pies dejaron de escucharse, las antorchas que alumbraban la cámara del altar se apagaron y esa impresión me hizo despertar de aquel sueño extraño. Todo en mi mente seguía fresco y lúcido, y rápidamente me levanté de la cama para buscar en mi mochila ese resto óseo que había encontrado en el suelo. Cuando lo saqué, me le quedé observando y me puse a analizar lo que había sucedido en aquel sueño. Recordé que en el sueño el hombre hablaba acerca de seguir a un guía. ¿A qué rayos se refería con eso? ¿Cómo que seguir a un guía? Esas incógnitas me daban vueltas en la cabeza, pero antes de estresarme por eso, decidí esperar hasta que amaneciera antes de regresar a ese lugar. Salido el sol, eran las 9 de la mañana, y decidido volví a guardar los restos en mi mochila y me dispuse a salir de la casa. Cuando paso por el comedor, veo al señor de la casa desayunando café con pan. Al verme se levanta del comedor y preocupado se me acerca preguntándome que si ya estoy bien o que si necesito ir a visitar a un doctor. Yo le dije que no se preocupara, que me sentía de maravilla, y aproveché la oportunidad para pedirle prestado una pala. El señor extrañado me pregunta que para qué, y yo le mentí diciéndole que era para posar con ella en la cueva del rey y tomar una foto, haciendo la ilusión de que me fui a excavar. El señor soltó unas risas y amablemente fue por una pala para prestármela. Cuando me la dio, me preguntó que si estaba seguro de que quería irme sin desayunar antes, y yo le respondí que no se preocupara, que estaría de vuelta pronto. No me dijo nada más al respecto, y entonces me dirigí a la salida. Cuando abro la puerta, me llevé una sorpresa muy curiosa, pues al otro lado se encontraba un perro de raza xoloescuintle, precioso e imponente, esperando la salida de alguien dentro de la casa. Al verme, el perro empieza a mover la cola y a dar vueltas de alegría como si fuera yo a quien esperaba. Me acerqué para acariciarlo y muy dócil me lamía las manos mientras yo lo acariciaba. Quise regresar dentro de la casa para preguntarle al dueño si el perro era de él, pero el perro me detuvo, jalándome de la parte baja de mi pantalón, como si estuviera insistiendo en que debería ir con él a algún lugar. Entonces el recuerdo de mi sueño vino a mi mente y me agaché para inocentemente preguntarle al animal: ¿acaso tú eres el guía? Y el perro, con total entendimiento de mi pregunta, me ladró enérgicamente como si afirmara la respuesta. Con falsas expectativas me levanté y le dije al perro: bueno, pues llévame, chico. Y el perro acató la orden, dando la vuelta, y empezó a caminar curiosamente en dirección a la cueva del rey, volteando periódicamente y esperando a que fuera detrás de él. Decidí confiar en el perro y empecé a seguirlo en el trayecto hacia la cueva. El trayecto por el que me llevó el perro era más confuso, pero mucho más corto que por el que yo había llegado antes, y en aproximadamente unos 20 minutos nos encontrábamos enfrente de la cueva del rey. El perro se detuvo unos instantes en la entrada para esperarme, y cuando estuvimos los dos en la entrada, el perro se me quedó viendo directamente a la cara, como si estuviera esperando una orden. Yo lo miré extrañado y le dije: ¿qué pasa? Anda, vamos. Y seguido de ello, el perro se adentró adentro de la cueva, volteando para que yo lo siguiera. La cueva no era muy extensa, pero tenía un complejo de pasadizos por los cuales era muy complicado entrar. Como estaba oscuro, me ayudé alumbrándome con una linterna que llevaba en mi mochila mientras caminábamos, y de repente el perro se detuvo justo en medio de una cámara amplia, en medio de la total oscuridad.
En un punto en específico del suelo, el perro empezó a llorar mientras escarbaba el suelo con sus patas delanteras. Me le acerqué y le pregunté, ¿qué pasa, chico? ¿Es aquí? Y el perro me ladró nuevamente, como si afirmara mi pregunta. No perdí más tiempo. Dejé mi mochila y la linterna en el suelo y con la pala empecé a cavar en el mismo punto que lo hacía el perro. Traté de hacer un agujero de 2 metros de ancho y 2 metros de largo para tener espacio en caso de encontrar algo. Estuve así por unos 10 o 15 minutos y a los 2 metros de profundidad siento como golpeo un pedazo de tela. Tomé la linterna para alumbrar bien el agujero y veo que es un bulto cubierto de una tela blanca. Saco la tierra para despejar el área, desenvuelvo el bulto y veo que son los restos cadavéricos de un ser humano. Y no solo eso, alrededor del bulto hay jarrones de barro, ropajes deteriorados y muchos objetos extraños que nunca había visto. Y justo a un costado del cuerpo habían enterrados otros huesos, pero estos huesos no eran humanos, eran más allegados a lo que parecía ser un canino. Sin duda era un hallazgo impresionante. No cabía duda de que esta era la tumba del tan aclamado emperador azteca. Me fijé de nuevo en el esqueleto humano y sorprendentemente al cráneo le faltaba su mandíbula. Así que salí del agujero y fui a sacar la osamenta faltante de mi mochila. Volví a entrar al agujero y coloqué la mandíbula donde debería estar. Cuando la coloqué, envolví nuevamente el bulto con la tela blanca y al terminar salí del hoyo para volver a colocar la tierra en ese agujero. El perro solo me observaba sentado a un costado mío sin hacer nada de ruido, y mientras tapaba el agujero, me cuestionaba seriamente si debería guardar el secreto de este gran hallazgo arqueológico, y me arrepentía de no haber llevado conmigo ningún objeto de la tumba, pero también era consciente de que debía ser firme en mi promesa de regresar la osamenta, ya que la prueba de que nada en mi sueño fue mentira era aquel perro que me hacía compañía en esos momentos. Cuando por fin terminé de colocar toda la tierra en su lugar, agotado y todo sucio, miré al perro y le dije, «Bueno, perrito, ya está. Ahora sácame de este lugar que hace un frío horrible». El perro se levantó y acatando mi orden, comenzó a caminar en dirección a la salida conmigo tras de él. Estando fuera de la cueva, me detuve unos segundos para estirar mi cuerpo, y el perro que estaba al lado mío regresó corriendo a toda velocidad al interior de la cueva. Eso me sorprendió mucho, y mi primer impulso fue ir tras de él silbándole y llamándole, tratando de hacer que volviera. Pero justo en ese instante, no sé bien cómo explicarlo, pero un sentimiento extraño me impidió ir tras de él y entrar de nuevo a la cueva. Así que me quedé parado afuera de la cueva, angustiado y con la esperanza de que el perro volviera. No pasó mucho tiempo cuando escucho las garritas del perro regresar a la entrada, y cuando lo veo salir, veo que trae cargando en el hocico un costal pequeño de tela blanca decorada con relieves antiguos y llena de objetos. Cuando está cerca mío, deja caer el costal en el suelo y empieza a llorarme moviendo la cola. Me agacho para recoger el costal y cuando miro el interior, veo que está repleto de objetos como estatuillas, medallones y otros objetos un tanto raros, pero absolutamente todos de oro puro. Me asusté tanto que creí que el simple hecho de tenerlos en mis manos era ya un delito. Fue entonces cuando recordé que aquel hombre en mis sueños prometió darme una recompensa por la ayuda recibida, y que sería el guía quien me llevaría a ese gran tesoro. Con una gran alegría, guardé ese costal en mi mochila y me dispuse a regresar al pueblo acompañado del perro, pero al dar unos cuantos pasos, noté que el perro no se movía del lugar, solo se quedaba ahí, parado afuera de la cueva, viendo cómo me alejaba. Intenté llamarlo y silbarle, dándole la orden de que me siguiera, pero se negaba a venir conmigo,
Era como si esa cueva fuera su hogar. En mi desesperación por hacer que el perro viniera conmigo, recordé que en aquella tumba yacían los restos de un canino, y fue entonces que entendí con amargura que ese lugar era donde el perro debía estar. Así que me le acerqué nuevamente, me agaché para acariciarlo y le dije: gracias, chico, gracias por todo, eres un gran perro, sigue siendo fiel a tu amo y también dale las gracias de mi parte. Les prometo que guardaré el secreto por siempre para que nadie vuelva a perturbar su descanso. Esto se lo dije siendo lo más fuerte posible para no romper en llanto ante esa triste despedida. El perrito me dejó acariciarlo unos instantes más y con unas lamidas en mi rostro, el perro da la vuelta y tranquilamente regresa al interior de la cueva para él también perderse en la oscuridad. Cuando ya no vi al perro, rompí en llanto como un niño y lloré tanto hasta quedarme sin lágrimas. Cuando me calmé, emprendí el viaje de regreso al pueblo, pero estaba tan deprimido que ese mismo día decidí volver a casa. Desde ese entonces, nunca le dije a nadie la ubicación exacta de la tumba e hice una pequeña fortuna vendiendo algunos de los objetos que llevaba a coleccionistas y a organizaciones arqueológicas. Desde entonces, sigo llevando conmigo una gran recompensa y un hermoso recuerdo que me acompañará por el resto de mi vida. Y así, amigos, es como termina la historia de hoy. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de este hombre? ¿Te animarías a recoger alguna osamenta teniendo la esperanza de que te suceda algo similar? Hazme saber lo que piensas en la caja de comentarios. Soy Jerry Morpheus y te deseo dulces sueños.